Hola, hoy vamos a ver un poco sobre la MBLU o AM de banda lateral única, ¿sí? Partiendo de la M convencional o común, donde tenemos dos bandas laterales, la superior y la inferior. No sabemos que ambas bandas contienen la misma información, ¿sí? Esto porque tenemos la portadora en el medio. De este lado tengo la banda lateral superior, donde es la portadora más la frecuencia moduladora. Del lado izquierdo tengo la resta de la portadora y la moduladora, o sea que contienen la misma información, ¿sí? Repetida, lo cual es algo totalmente innecesario, ¿no? Con mandar una sola es suficiente, ¿no? Se dieron cuenta de eso, entonces de ahí salió lo de banda lateral única, ¿sí? Esto es porque no hace falta mandar las dos bandas, con mandar una sola es suficiente. Sí, vamos a ver los tipos de AM. Primero tengo la AM común, AM DSB FC o AM double sideband full carrier, o AM de doble banda lateral y portadora de máxima potencia, ¿no? Esto obviamente sabemos que la moduladora está a modo de representación acá, pero sabemos que no forma parte de la AM. De vuelta tengo la portadora y las dos bandas. Después tengo la AM SS DFC o AM single sideband full carrier o AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia, donde se elimina una banda lateral y la portadora se deja digamos con toda su amplitud. Después tenemos la AM SSD SC o AM single sideband superset carrier o AM de banda lateral única y portadora suprimida, donde se elimina totalmente la portadora, ¿sí? Con fines de ahorrar potencia. Fíjense que acá tengo potencia 0, ¿sí? Acá tengo solamente la potencia de esta banda, o sea, se ahorró un montón de potencia. Después tenemos AM SSDRC o AM Single Sideband Reduce Carrier o AM de banda lateral única y portadora reducida, donde se reduce la potencia, ¿sí? Y la amplitud de la portadora. Sí, esta se suele llamar portadora piloto porque se usa como con fines de demodulación nada más. O sea, en realidad no me agrega nada a lo que es la información, solamente para demodular. Luego tenemos una M ISB o de banda lateral independiente, donde se aprovecha la propiedad de que se repite la información, ¿sí? Entonces se saca un canal, o sea, se modulan dos canales de banda lateral única independientemente, ¿sí? Y después se suman para tener un canal A y un canal B, ¿no? Como puede ser en un canal estéreo, lado izquierdo y lado derecho, ¿sí? Pero digamos aprovecha esa propiedad. Después tenemos una MBSB poco usada, ¿no? Una M banda lateral residual, la B de vestigial, donde una banda lateral se reduce la potencia, ¿sí? Esto es solamente para reducir la potencia de transmisión, no me cambia mucho, ¿sí? Y ahora vamos a ver las ventajas. Como ventaja tengo obviamente el ahorro de energía, porque al mandar una sola banda lateral me estoy ahorrando un montón de energía, ¿no? Sin contar si reduzco también la portadora, ¿sí? Ahorro de ancho de banda, ¿no? Al sacar una banda lateral estoy mandando prácticamente la mitad del ancho de banda original, lo que me permite después agregar más canales. El desvanecimiento selectivo tiene que ver mucho con el ahorro del ancho de banda. Este desvanecimiento selectivo es una pérdida que tiene la señal de RF, ¿sí? O sea, la onda que viaja por el aire, la onda electromagnética, ¿sí? Esta tiene una pérdida en el aire que depende de la frecuencia, ¿sí? O sea, mientras más frecuencias tengo, mientras más ancho de banda tengo, más pérdida voy a tener. Entonces, al reducir el ancho de banda, también estoy reduciendo la pérdida por desvanecimiento selectivo. Y también estoy reduciendo el ruido, porque después vamos a ver en los demoduladores, ya no necesito saber cuál es su forma de señal, ¿sí? O su envolvente, pues se modula de otra forma.
Entonces el ruido térmico que se me suma no me interesa en este caso, así que estoy reduciendo un montón el ruido de esa señal. ¿Cuáles son las desventajas? Es que los receptores son más complicados, ¿sí? Porque ya vamos a ver que necesito filtros especiales y varias etapas de mezclado, y la dificultad que tengo de sintonización, porque estoy o eliminando o bajando de amplitud lo que es la portadora, que en este caso se llama portadora piloto, ¿sí? Lo que me hace más difícil lo que es detectarlo y saber en qué canal estoy. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de AMBLU? Obviamente la primera complicación es el filtrado, ¿sí? Porque yo tengo acá acá tengo una AM común, ¿sí? Para eliminar una banda lo que tengo que hacer es filtrarla con un filtro electrónico, y fíjense, al estar tan pegadas, ¿sí? Voy a necesitar un filtro muy selectivo que trate de no eliminarme parte de la banda que quiero obtener, ¿sí? Y que al mismo tiempo no me deje un pedacito de la portada o de la banda lateral superior o inferior, depende de cuál estoy filtrando, ¿sí? ¿Qué es la Q? La Q es el factor de calidad, ¿sí? O sea, una Q alta me está diciendo que el filtro es muy selectivo, o sea que el filtro es muy bueno, ¿sí? Yo necesito valores de Q, en este caso muy alto. La Q se mide de un filtro comparando en realidad la división entre la potencia reactiva sobre la imaginaria, digo la potencia activa, que es la real, ¿sí? En este caso, para que sea muy grande, la potencia real debería ser 0, o sea, un número digo 0 me da infinito. Obviamente esto lo ideal nunca pasa, pero sí se suele ver valores, por ejemplo, de 10.000, 100.000, ¿sí? de Q de factor de calidad. Sí, que son filtros más especiales y más caros, ¿sí? Eso es lo que da a la complicación. Vamos a ver los transmisores de BLU. Primero tengo acá la señal de audio de 0,5 kHz, ¿no? Esto estamos hablando de solamente el habla, ¿sí? Una señal bastante pobre y lo suficiente para que se escuche lo que se habla, no tanto la calidad de la música. Primero se modula con modulador balanceado, lo mismo que AM común, ¿sí? Acá tengo una AM de baja frecuencia, ¿sí? Y lo que hace con un filtro muy especial, ahora vamos a ver los tipos de filtro, se elimina una banda, después con un sumador se le agrega, bajándole la tensión, acá se lo representa con un potenciómetro, se le baja un poco la tensión para reducir se usa un potenciómetro para reducir la tensión, ¿sí? Y se suma, acá se ve que se suma, ¿sí? Esto se llama portadora piloto. Después se vuelve a modular con una frecuencia un poco más alta, ¿no? Habíamos modulado con 100K, ahora con 2 MHz, y obtengo este rango de frecuencias, ¿sí? Fíjense que ahora, comparado con esto, tiene un rango de frecuencia de separación, ¿sí? Esto lo que me permite es que yo lo pueda filtrar más fácil, ¿no? Porque acá yo necesito un filtro selectivo para que no me corte parte de la señal que quiero y que no me deje la señal que no quiero. Entonces acá, al estar separado, no necesito que sea tan selectivo, o sea, por ahí necesito un filtro más barato, ¿sí? Con uno barato y no tan selectivo vamos bien, porque tengo un rango de, digamos, equivocación bastante amplio. Esto después, ven acá cómo se filtra, lo paso a un tercer modulador, ¿sí? Este de 20 MHz, esto suele variar la cantidad de etapas. De vuelta queda separado, lo puedo filtrar bastante más fácilmente, y después va al amplificador lineal de potencia, que después va a la antena, ¿no? Y esto viaja por el aire. Ahora, ¿cuáles son los tipos de filtros? Los más usados son los con resonadores, ¿no? Los cristales resonadores, los mismos que se usan para, digamos, para los PIC, ¿sí? O lo que usa el Arduino. Después tenemos unos cerámicos que usan piezoeléctricos, ¿sí? Los mecánicos
también usan piezoeléctricos, pero digamos los transforma en una vibración mecánica y entonces la filtración es mecánica. Después se vuelve a pasar esa vibración, se traduce en una señal eléctrica. Los SAW, ¿sí? Sustrato de ondas acústicas, lo que hace es transformar la señal eléctrica en una onda acústica, ¿sí? Mediante vibraciones en un sustrato, ¿sí? Este sustrato al mismo tiempo lo que hace es filtrar ciertas frecuencias y después al último se vuelve a pasar esa onda acústica a una onda eléctrica, ¿sí? Estas son bastante más complicadas, no nos vamos a detallar tanto, ¿sí? Los cristales resonadores son los que más Q tienen, los más usados, por ahí también los más complicados, pero son, digamos, los que usan componentes más comunes y más al alcance de la mano, ¿sí? Suelen ser redes tipo puente y alcanzan valores de Q de unos 100.000, ¿sí? O sea, un valor bastante aceptable. Ahora vamos a ver lo que es el método de desplazamiento de fase. Es un tipo de modulación. Acá yo tengo la señal moduladora que se desplaza la fase, o sea, tengo el seno y el coseno, o sea, se desplaza a 90 grados. Lo mismo pasa con la portadora, ¿sí? Entonces tengo un modulador donde modulo con los senos y el otro con los cosenos, ¿sí? Después lo que hago es sumar linealmente ambas señales. Acá se ve cómo se representan los fasores, ¿sí? La banda lateral inferior y la superior de ambos, ¿sí? ¿Qué pasa? Al sumar estos dos me va a caer algo así, ¿no? La superior, ¿sí? Tienen digamos, ángulos o fasores opuestos, lo que hacen que se eliminen, ¿sí? Y la banda lateral inferior, en este caso, tienen fasores iguales, lo que hace que se sumen la señal. O sea, la superior se elimina y la inferior no solo queda, sino que se amplifica. Si es una, digamos, una resta fasorial, lo que sucede acá, pero termino eliminando una banda lateral. ¿Cuál es la complicación de esto? ¿No? La complicación la tenemos acá en la entrada de la señal moduladora, ¿sí? La señal moduladora no es como la portadora es una señal de una sola frecuencia. La moduladora sabemos que es una banda de frecuencia, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos de 0 a 5 kHz, que es digamos, el espectro de audio, ¿sí? Y los divisores de fases o desplazamiento de fases lo que hacen son desplazan una sola frecuencia, no un rango de frecuencias. O sea, yo necesito un divisor para cada frecuencia, ¿sí? Son un montón, ¿no? De 0 a 5 kHz tengo 5000 frecuencias distintas o más. Así que es virtualmente imposible hacer esto. Así que queda descartado, pero digamos, aunque quede descartado, la forma de esta suma fasorial se usa en este tercer método, que lo que hace es agarrar la señal de audio, ¿sí? La modula en dos moduladores diferentes, con una primero subportadoras de una frecuencia no tan alta, ¿sí? Pero lo que hace es sí se desplaza la portadora, porque la portadora sí se podía desplazar porque tiene una sola frecuencia, ¿sí? Entonces se modula una con el seno, digamos, y el otro con el coseno. De vuelta se filtra de ambos lados, como no tiene tan alta frecuencia se puede filtrar más fácilmente. Después sí lo paso a un modulador balanceado de una frecuencia de portadora de RF bastante más alta, de vuelta con el seno y con el coseno. Fíjense que ahora son opuestos, acá tengo el coseno y acá tengo el seno, cuando tenía acá el coseno y acá el seno. Esto se suma linealmente, ¿sí? No vamos a poder detallar todo esto, pero acá está expresado como al sumarse se elimina una sola banda y me queda la resta, o sea, la frecuencia de resta desplazado a 90 grados, más la frecuencia de la subportadora y de la portadora. O sea, tengo una banda lateral única.
¿sí? Ahora vamos a ver lo que es un transmisor de banda lateral independiente. Lo que hace es transmitir dos canales. Y acá está simplificado esto, dos moduladores de banda lateral independiente. Acá tengo un canal A y un canal B. De un lado tengo la banda lateral inferior y del otro la superior, ¿sí? Con la red híbrida. Lo que hace esto en realidad es combinarlas y sumarlas, ¿sí? También acá estoy sumando la RF o la portadora, ¿sí? O sea, yo modulo por un lado un canal, ¿sí? Por un lado el otro canal, ¿sí? Uno va a ser el izquierdo, el otro va a ser el derecho, ¿sí? Eso va a depender de cuál banda filtre, si filtro la izquierda, la derecha, la superior, la inferior. Sumo todo, me queda así, o sea, una M convencional digamos, a primera vista, pero no se repite la información, sino que son dos canales totalmente diferentes e independientes. ¿Sí? Esto después se modula de vuelta para elevar la frecuencia. Estos son métodos de elevar la frecuencia. ¿Sí? Y finalmente se manda la señal. ¿Cómo se modula esto? Obviamente igual que la banda lateral única común, o sea, solo elijo un canal, ¿sí? Y elimino otro canal. Esto pasa en el selector y modulo el canal que yo quiero, ¿sí? Es, digamos, así de simple. Ahora, los receptores. Tengo de vuelta un receptor no coherente. No coherente era cuando se usaban frecuencias que no eran iguales a la portadora, ¿sí? Esto es, digamos, en primera parte sería igual a un modulador de AM común, donde tengo la antena, donde entra la señal de RF, un amplificador de RF y un preselector, ¿no? Que me seleccionaba la banda de frecuencia o el canal, mezclador de RF con un oscilador de RF, ¿sí? Esto lo pasaba por un filtro para tener una frecuencia intermedia, ¿sí? O sea, lo que hacía es bajar las frecuencias de esa señal, de esa M, ¿sí? Para que lo pueda amplificar mejor. Y después tengo un segundo mezclador VFO, ¿sí? Oscilador de frecuencia de pulso se le suele llamar, que esa frecuencia VFO es igual a la frecuencia intermedia, ¿no? Supónganse que la frecuencia intermedia termina siendo 100 kHz, ¿no? Y la original era de 20, ¿no? O sea, yo arranco con una de 20 MHz de portadora, la mezclo y obtengo una de 100 kHz, una frecuencia intermedia más baja. Esa frecuencia intermedia va a ser igual a la del oscilador de acá. ¿Qué pasa? Al mezclarlo sabemos que tenemos la suma y la resta, o sea, la suma se va a descartar y la resta lo que me va a hacer es me va a restar solamente, me va a sacar, digamos, la frecuencia de la portadora, de la intermedia, y me va a dejar lo que es la señal de la banda lateral única, ¿sí? La banda lateral que me queda. Entonces directamente ya tengo la señal demodulada. Fíjense que no necesito ningún detector de portadora ni nada por el estilo. Acá tenemos el coherente. El coherente, digamos, labura exactamente de la misma forma, nada más que se usa una frecuencia igual a la portadora. Para eso se necesita recuperar la portadora, que la llamamos portadora piloto, ¿no? Piloto porque es como una muestra, no es, digamos, no es originalmente la frecuencia de portadora, sino que es una pequeña muestra, porque se reduce bastante su amplitud. Esta con un circuito especial se recupera, ¿sí? Se sintetiza esa frecuencia y eso se manda a los mezcladores. Caemos un poco más detallados, ¿sí? Esto, digamos, es todo lo que ya vimos, ¿no? Con el CAC y demás nos centramos nada más en lo que es la parte de obtener la mezcladora, ¿sí? Donde se usa un PLL. Un PLL es un circuito que me sintetiza una frecuencia. Yo tengo una señal de entrada, ¿no? En este caso es no toda la señal entera, o sea, la M banda lateral única, el audio y la portadora. ¿Sí? Yo lo que quiero tener es sacar solamente la frecuencia de portadora, ¿no? De toda esa mezcla de señales. Esto se mete acá
en un detector de fase, ¿sí? O sea, compara las fases, compara esa señal VLU con la portadora con una frecuencia que sale de un oscilador, un VCO, oscilador controlado por voltaje, ¿sí? Ese detector o esa comparación me da una señal, o sea, me da la diferencia que se llama tensión de error. Esta se filtra para, digamos, limpiarla y se amplifica. Y esa señal o esa tensión de continua que me termina quedando, que es la tensión de error o V de diferencia, vuelve al VCO y lo modifica, ¿sí? O sea, es una señal que me corrige un poco la frecuencia de oscilación, ¿sí? Mediante una tensión. O sea, al cambiar la frecuencia se vuelve a comparar, de vuelta me vuelve a dar un error, y esto, digamos, es algo que se vuelve a hacer, es un ciclo que cuando termina el ciclo lo que me termina pasando es que ya la tensión de error me termina dando 0. Cuando me termina dando 0 quiere decir que ya se enganchó la frecuencia, o sea que la señal de salida me termina dando la frecuencia de la portadora piloto, la que yo quiero, ¿sí? Pero eso para ajustar y seleccionar el canal, esto acá tengo una etapa donde me modifica la VCO como para, digamos, que se enganche a la portadora piloto y no a la otra frecuencia. Después, comprensión y expansión de M de VLU, ¿no? Las señales de audio de mayor amplitud se amplifican menos que las señales de menor amplitud, ¿no? Cuando nosotros vemos un espectro de audio, ¿sí? O en el osciloscopio el audio, vemos que algunas tienen amplitud muy alta y algunas muy baja, ¿no? Igual todas son importantes, pero ¿qué pasa? Al amplificar esto, lo que termino teniendo es que la diferencia entre una y otra es muy grande. O sea, las más grandes me pueden saturar digamos, el receptor, y las más chicas son demasiado chicas como para que el detector las detecte, ¿sí? Eso termina siendo bastante malo porque lo que termina pasando es que pierdo calidad de audio. Entonces lo que se hace es se amplifican en menos las de amplitud baja, la amplitud alta, perdón, y más la amplitud baja. Entonces lo que me termina quedando es una señal, ¿sí? Más plana, o sea, se disminuye la diferencia entre amplitudes bajas y altas, una más compacta. Esto lo que me permite es amplificar más el conjunto, ¿sí? Entonces como no hay diferencia entre una y otra de amplitud, las puedo amplificar todas juntas un poco más. Y esto lo que hace es me aumenta el rango dinámico, ¿sí? O sea, yo las puedo amplificar un poco más, entonces yo no pierdo ni las señales altas ni las señales bajas. Esto obviamente primeramente me está modificando la señal de audio, ¿no? Porque yo estoy cambiando la amplitud a las señales, pero esto es lo que pasa en el transmisor. En el receptor hace totalmente lo contrario, o sea, va a amplificar más las que tengan amplitud más alta y va a amplificar menos las que tengan amplitud más baja, como para sería descomprimir o expandir las señales, ¿sí? Que no se me modifique lo que era el audio original, ¿sí? Pero es una forma de ahorrar un poco el rango dinámico y meter señales por ahí de un rango más alto en un rango dinámico más bajo. Después tenemos lo que es la AM Single Sideband Supply Carrier, un multiplexado por división de frecuencias. Esto lo que hace es mandar varios canales, ¿sí? Mediante una sola señal. O sea, yo voy a tener una sola señal pero con muchos canales. Acá se ve donde tengo un canal pegadito al otro. Es decir, yo tengo varios, esto está todo simplificado, ¿no? Tengo varios canales donde se modulan con frecuencias de portadora diferentes, levemente diferentes, ¿sí? De 100, 105, 110, con su respectivo filtro, y después se suman todas, ¿sí? Fíjense que en la primera tengo un rango de frecuencia de 100 a 105, la segunda de 105 a 110,
110 a 115. Entonces me termina quedando una sola frecuencia con un ancho de banda poco mayor, pero tengo bastante más canales. ¿Sí? O sea, multiplexar, perdón, quiere decir en una sola señal meter varias fuentes de información. ¿Sí? Esto en la realidad se suele dejar entre frecuencia y frecuencia un pequeño espacio de frecuencias, un rango de frecuencias vacío, como para que se me pueda permitir filtrar un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, si la primera va de 100 a 105 kHz, la segunda no arranca en 105, sino que arrancaría 107 kHz hasta los 112, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se deja 2 kHz o más de un rango de frecuencia para que se pueda filtrar más fácilmente. Y por último, tenemos lo que se llama la multiplexación en cuadratura. Cuadratura es cuando las señales están desplazadas 190 grados. Esto se logra, ¿no?, con dos fuentes de información. Se modulan en dos moduladoras diferentes, pero uno con la portadora desplazada a 90 grados. ¿Sí? Esto no es con fines de eliminar una banda, sino que las dos tengan la misma información, o sea, se contengan en una misma señal, pero desplazado a 90 grados. Entonces, cuando yo modulo, lo que hago es cambiarle la fase a la frecuencia con la que se mezcla, y depende de qué fase tengo. Si tengo 0 o 90 grados, voy a tener o una señal o otra señal. Entonces ahí logro no solamente mantener el mismo rango de frecuencias, ¿sí?, sino mantener, mandar dos fuentes de información distintas en un mismo rango de frecuencia, ¿sí?, y mejorar la calidad del sistema.